denunciar la falsa realidad que se ha inventado desde los intereses políticos. He escrito un artículo de 5 páginas, aquí tenéis una, o sea, un resumen de una página, de media página, en castellano y en un inglés muy macarrónico. Estos 10 los podemos repartir por aquí y al final veréis que hay una referencia en internet que es www.sociedadeslibre.com y aquí lo tenéis. Bueno, os voy a hablar de lo que pasa en la enseñanza, primaria y secundaria. Pero os voy a hablar me he emocionado. Os voy a hablar de mi madre. Gracias. Yo lo que me explicaba cuando yo era niño. Me iniciaba, la habían entrado en la escalera, no en mi casa, sino en la escalera a lo que era. Que se los habían llamado, que ya no habían aparecido. Era gente, hay que conocer la situación. Cataluña estaba muy polarizada. Había los anarquistas, comunistas, secesionistas, independentistas, y por otro lado había una gente que no comulgaban con eso, o eran de centro o de derecha. Algunos, el único pecado que habían cometido era que iban a misa. Todos esos eran sospechosos, se les llamaba junta comunistas, porque decían, si no son de los nuestros, pueden colaborar con los que están en contra de nosotros. Y entonces, nada mejor que vivir. Entonces, pues bueno, como ha dicho Javier, aquí el que sabe mucho es Javier, es el que ha hecho la investigación. Y pues bueno, estos también 500 nombres que podéis encontrar en internet, pues son referentes, no se puede tapar. La memoria, claro, ya son muy mayores, se acuerdan de este momento, que ya no queda. Somos los que lo hemos oído, nuestros abuelos, los que lo tenemos de primera mano, ¿no? O de segunda mano. Mira, nosotros en el año 2017, ante la denuncia de algunos compañeros que daban la asignatura de Historia, Ciencias Sociales, hicimos un estudio de los libros de texto, que a veces escuchan, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que a los niños, a los adolescentes, no se les explicaba eso, no se decía ni una sola palabra, solamente se les decía, y ahora me entenderéis muy bien los que sabéis lo que está pasando en Cataluña, se les decía pues que Lluís Companys había dado su vida desinteresadamente por el pueblo catalán, contra los que no querían ni su lengua, ni nuestra cultura, no nuestra, porque yo tengo cultura catalana, nuestra cultura y nuestros estudios. Entonces, dicen, proclamó el Estado catalán como respuesta a un gobierno de España que había remodelado el gobierno introduciendo algunas personas del Partido de Derecha. Y esto se presenta en los libros como diciendo, lo hizo muy bien, porque Ismael escuchó independencia, ahora que está en catalán, aunque él lo hacía confederado, federado con el resto de España, pero de separación de la República que en ese momento quería. Con lo cual al alumno lo que le entra es la idea de que si las leyes no te gustan, si el gobierno no te gusta, tienes todo el derecho a una declaración unilateral para salvar tu país y pasar del cumplimiento de la ley.
Eso es lo que pasa. Después, cuando buscas dónde estaban las barbaridades que hicieron los milicianos, que fue un cuerpo organizado, una organización aprobada, el Discombine, para que tuvieran control absoluto de la población, no aparece nada. Nada, absolutamente nada, ni una palabra. Vas a Wikipedia, y en Wikipedia lo que encuentras es que tampoco aparece nada. Vas a la versión en castellano y tampoco aparece nada. Dicen que las Wikipedia, la Wikipedia. Ah, bueno, perdón. ¿Ya estoy hablando? No. Bueno, Interesante que sepa lo que es, ¿eh? pues allí es una web donde todo el mundo que quiere puede colaborar aportando ideas y hay un debate, claro, los independentistas catalanes han invertido muchísimas horas de gente para que lo que aparece allí sea lo que ellos quieren, la versión que ellos quieren. Pues claro, que no aparece esto que acaba de explicarnos Javier, allí no aparece. Bueno, pero es que tampoco aparecen los medios de comunicación. No aparecen en la televisión, en los medios de comunicación catalanes, en radio, en televisión, en los diarios. Ninguna referencia. Es como si no hubiera existido. Después tenemos que si nosotros lo expresamos, se pone en duda lo que estamos diciendo. No se lo cree la gente. Entonces, porque no lo han visto en ningún sitio. Es como si les explicáramos una ciencia ficción, ¿no? Pero esto no duele mucho, porque esto es real. Esto ha pasado, que lo ha explicado tu madre. Yo, por ejemplo, yendo al colegio cuando era niño, veía unos agujeros en la pared del colegio. Mucho más tarde, encontré que eran las balas de los militares que querían matar a los curas que vivían en aquel colegio religioso. Bueno, no lo sabe nadie, estaba allí delante. Bien, vosotros preguntaréis, ¿y por qué lo hacen? Pues bueno, ahí es compañero. No querían hablar de él al principio, porque es bastante impresentable lo que dicen, ¿no? Hablaban demasiado, de libros demasiado, pero no de mis compañeros. Es cuando llega Jordi Pujol al poder en Cataluña en 1980, cuando empieza a reivindicar la figura de Cataluña. Entonces ahí se empieza a hablar de él, se empieza a reivindicar calles, plazas, edificios emblemáticos, se hace una película, le hacen honores cada 15 de octubre, cuando es el aniversario de su funcionamiento, y poco a poco lo han hecho muy mal. Entonces, si vosotros comparáis lo que hizo Luis Companys con lo que están haciendo actualmente el movimiento independentista catalán, veréis que hay un paralelismo que es escalofriante. Es decir, él hace una declaración de Estado catalán, que separa del resto de Estado. Hay un enfrentamiento que dura 10 horas con un militar, general Francisco Mateu, en la plaza de Jaume, y al cabo de 10 horas se dice, lo detiene, lo juzga, lo condena a 30 años. Claro. Esto ya se parece bastante a lo que estaba pasando con Puigdemont. ¿Quién? Se puso en las elecciones. En los 40 gana entonces gana la izquierda, el Frente Popular. Y entonces a él lo indultan, ¿sabes? Entonces, bueno, eso también ha pasado aquí. Ahora, también ha habido un cambio de gobierno, también no sé.